Bueno, iniciando grabación. Bien, bendito Dios, hermanitas, Dios les bendiga. Jenny, la hermana Rosis, bienvenidas a esta segunda parte de nuestro repaso. ¿Rochis es? ¿O Rosiris? Sí, señora. Roxiris, pero siempre me dicen Rochi, sí, señor. Gracias. Rochis. A mí me dice mi sobrina es Rose. A mí me dice, bueno, Rose. Pero me dicen más Rose. El nombre de mi abuela. Camilita, buenas noches. Ay, qué bonito, hermana. Bueno, Bueno, aprovechemos el tiempo, ¿no? Y ya estoy grabando la clase, entonces voy a presentar lo que preparé. Resumen. profe, empezaste la segunda sesión, ¿verdad? La segunda parte de nuestro ay, espérate, ¿qué pasó? De nuestro, espera que se me perdió ahora. No me aparece allá. ¿Ya la están viendo? Ya, No, señora. ya, Profe, una ya, ya, pregunta. ya me. Esa clase que usted daba, ella, qué pena. La clase que usted grabó que nos envió, ella llega siempre sin audio. Es la que yo le grabamos de la lección pasada del repaso de la lección 100. No, Así es la clase, porque eso está en la oral, pero tan raro, tan raro. Voy a mirar a ver qué pasó, qué pasó. Sin embargo, voy a grabar esta porque se extraña que llegue sin audio porque supone que no. ¿Mm? Vamos a mirar, voy a revisarla y voy a revisar esta a ver cómo sale, porque es que realmente cargar una clase sinceramente no lo sé bien, ¿sí? Para cargarla a YouTube. Entonces, lo que yo hago es grabarla en el PowerPoint, la grabo en el computador, le doy por a una copia que me la subo el link. Es algo ahí, algo ahí, ¿sí? Me parece raro, pero bueno, vamos a mirar, a experimentar con esta a ver cómo nos va. Si no, me toca buscar otro medio. ¿Listo? Gracias, hermanita, oye, por señora, comentarme, por comentarme lo que está haciendo. miré todo, pero salía sin audio. Sin audio, espérate por aquí. Voy a mirar aquí, mirar otra cosa. A ver si aquí me dice también grabar audio. Mm, listo.
Parece que ya. Vamos a ver cómo me va con este experimento. ¿Listo? Bueno, entonces como les decía, iniciamos nuestra lección en la segunda parte, ¿m? De descubriendo mi membresía. Bueno, entonces vamos a la segunda parte que tiene que ver a quiénes vamos a alcanzar. Entonces la palabra de Dios nos dice que debemos alcanzar a todos debemos alcanzar, pero ¿quiénes son todos? Todas las personas, como digo yo, el que se me presente y me dé la oportunidad de hablarle, le hablo, y si no me da la oportunidad, pues busco la oportunidad de hablarle, ¿sí? Y la palabra del Señor nos dice que debemos hacernos semejantes a ellos, digámoslo entre comillas, ¿sí? Cuando estoy con los débiles, nos dice en 1 Corintios 9:22, nos dice, cuando estoy con los débiles, debo de comportarme como un débil, porque la gracia es, la misión es llevar a ese débil a Cristo. Entonces, debemos de buscar como nuestro punto en común para poder llegar a ellos. Entonces, digamos, yo soy maestra, soy docente. ¿Cuál es mi círculo? Los maestros y estudiantes. Entonces, mi círculo es al que trato yo de llevar a ese lugar. A los padres de familia. Todo lo que tiene que ver con la parte de la educación. Si se es médico, pues uno trata de llevar a los médicos, a las enfermeras, todo lo que tiene que ver con el sector salud. Si trabajo en lo que sea, trata uno de llevar ese círculo a los de Cristo, porque nos queda a nosotros como más fácil. Le bendiga. Entonces, por eso nos dice la palabra de Dios aquí que nosotros debemos de como ellos, ¿sí? Que tengamos, encontrar algo que tengamos en común. Esta es una versión nueva de Dios habla hoy, ¿sí? Entonces aquí, como nos explicaba la palabra en el libro, parafraseando, dice, trato de acomodarme lo posible a las personas para que me dejen hablarles de Cristo. Entonces, esa es la esencia, tratar de integrar toda la importancia su visión. Si uno tiene oportunidad de hacer dentro de lo hables, esto de nosotros como personas cristianas, como personas temerosas de Dios, es que todos sean salvos. Entonces, cuando todos están salvos, nosotros tenemos, perdón, esta es mi comunidad en la cual me desenvuelvo. Entonces, esa comunidad, quizás en esa comunidad voy a encontrar personas que poco asisten o que de vez en cuando y de cuando en vez asisten al culto. Entonces es llevarlos a afirmarse que se nos vayan adentrando cada día más al círculo, al centro, ¿sí? Entonces ya dejan de ser asistencia ocasional, ya se nos convierten en regulares, ya se nos convierten en miembros porque ya hay un mayor compromiso, ya aquí ya son miembros maduros, ya tienen un compromiso mayor, una firmeza, llamémoslo, ya son bautizados, ya son siervos de Dios, digamos, afirmados en un grupo de liderazgo. Los miembros maduros son miembros de compromiso. Y los miembros son los que nos van a formar la congregación. Entonces, aquí cuando estamos en la congregación, cada día nos vamos nosotros entrando al círculo hasta llegar a formar parte de ese grupo de la congregación. Pero bien, ya estando nosotros aquí en nuestro compromiso, ¿sí? ¿Por qué estamos en nuestro compromiso? Primero, porque Dios nos llama a nosotros a formar parte de una familia. Ya formamos parte de un
sí, de una familia. Cuando una familia se reúne y se une, tienen un apellido, digámoslo así. Mi apellido es Amado Díaz. Yo formo parte de la familia Amado Díaz. Yo formo parte de mi familia en Cristo, mi familia espiritual de la Iglesia de Dios en Colombia. ¿Mm? Pero a veces, mire, yo inicié con el pastor Eurípides Izaza. ¿Mm? Pero yo me fui un tiempo para la costa, entonces yo dejé mi familia de pastora Izaza y me estuve congregando en Santa Marta. Cuando llegué aquí, entonces el pastor que estaba, un miembro de la iglesia del pastor Eurípides, fue autorizado a abrir una congregación que es la iglesia Rey de Reyes. Y yo empecé a formarme ahí y a llegar ahí. Pero no dejé de ser miembro de la familia de Cristo. Dejé de, mejor dicho, como fue como una familia extensa, de lo que llamamos nuestra familia extensa, legalmente o carnalmente lo que llamamos nuestra familia extensa. ¿Mm? Después de eso, que yo tengo una membresía, ahí es cuando viene el compromiso a la madurez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy creciendo, nosotros dejamos de ser niños, de ser bebés. ¿Sí? Cuando un niño no crece, algo está pasando. Cuando un niño queda enano, algo está pasando en su desarrollo corporal. Eso mismo nos sucede a nosotros en la parte espiritual. Cuando no crecemos espiritualmente, algo está pasando. Entonces el Señor nos llama a nosotros a crecer en la gracia de Dios y a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo crecemos nosotros en el Señor Jesucristo? En oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, leyendo la palabra, escuchando a otros, meditando la palabra, no dejándonos de congregar. Cuando ya tenemos un compromiso, llegamos nosotros a un ministerio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que Dios nos ha preparado, lo que yo les decía en la clase anterior, Dios no le gusta a la gente desocupada ni la gente inútil. Téngalo por seguro que Dios nos dio a todos un don. A todos nosotros nos dio un don. Nos dio un qué hacer dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo, dentro del lugar donde estamos, aún en nuestra propia familia. Dios nos dio un don, nos dio un lugar para desarrollar, nos dio un compromiso con Él para desarrollarnos. Y nosotros no nos podemos quedar callados. Dios nos dice en el libro de los Hechos 1:8, Mateo 28, 19, 20 nos dice: id y predicad el evangelio, id y llevarle la palabra, id y bautizarlos, id a Jerusalén, a Judea, a Samaria y a los confines de la tierra. Entonces, en nuestra familia cada día se nos va creciendo más y tenemos que buscar la forma de hacerlo llegar a los pies de Cristo, ¿sí? Por eso nos dice que a quién debemos llegar, sí, a todos los que están a nuestro alrededor. Lo que les decía aquel día, Jerusalén, mi familia que está cerquita, mi papá, mi mamá, mis hermanos, los que están en mi casa. Judea, ya un poquito más, mis primos, mis tíos, mis abuelos, los que no están viviendo conmigo en mi propia casa. Samaria, ya los amigos, mis familiares y todos esos, ¿sí? Y los confines de la tierra, ya los amigos de los amigos de los amigos, sí, los trayendo y extendiendo de la palabra de Dios para traerlos a los pies de Cristo. Ahora bien, ya teniendo todo esto, nosotros como congregación o como tal, ¿por qué debemos nosotros tener un compromiso con mi membresía, con la congregación donde Dios me llamó, donde Dios me trajo? En este caso a mí fue donde Dios me trajo, ¿sí? Dios me trajo de Rey de Reyes ahí. ¿Para qué?
para servir, para este momento. Porque Dios lo lleva a un lugar a otro. ¿Sí? Porque el cuerpo de Cristo somos uno, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿por qué la membresía? ¿Sí? Porque resulta que mi compromiso, espera a ver si está aquí, espera a ver que mi compromiso con la membresía nos lleva a nosotros a tener una serie de estrategias. Una buena estrategia es un buen programa de alcance. Ese buen programa de alcance nos lleva a nosotros a todos, ¿sí? Nos lleva a vivir en la presencia de Dios. Miramos lo que nos dice 1 Corintios 9:22, que nos dice: cuando he estado con ustedes, con los que son débiles en la fe, me he vuelto débil como uno de ellos para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos para de tal manera poder salvar a algunos. ¿Sí? Es un programa fácil, no necesita uno llenar formatos ni nada de eso. Unidos para celebrar. ¿Sí? Eso lo encontramos nosotros en el libro de los Hechos, donde nos dice la palabra del Señor en Hechos 5:42, nos dice: a todos los, cuando enseñaban, todos los días, sea en la casa, seas en el templo, seas en la calle, hay que llevar la palabra de Dios a todos. Dice, todos los días enseñaban y anunciaban la buena nueva. ¿Sí? La buena nueva ¿de quién? Del Señor Jesucristo, el Mesías, tanto en el templo como en las casas. Ahora nos habla de una estructura sencilla. Esta estructura sencilla que nos habla Mateo 22:36 al 40 nos habla del amor, el amor a Dios. El gran mandamiento que el Señor Jesucristo lo encierra, los 10 mandamientos, es amar al Señor sobre todas las, amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Mejor dicho, con todo lo que somos nosotros, en base al amor. El amor a Dios y el amor de Dios hacia nosotros y el de nosotros hacia los demás y el amor de Dios hacia los demás. Que así como yo amo a los demás, si yo soy amada, Dios me ama, yo puedo amar a los demás, pero si yo no amo a Dios, mucho menos me voy a amar a yo. Me puedo yo amar, pero no puedo amar muchas veces a Dios. Entonces, cuando yo me amo y amo a Dios, estoy en capacidad de amar a los demás, y lo que tienen los demás, lo que yo tengo lo quiero para los demás, ¿sí? Lo que les digo, mantendremos crecimiento, creciendo, mantenernos cada día creciendo. Esto lo encontramos en Colosenses 4:5. Si lo están buscando, en Colosenses 4 dice: compórtense sabiamente con los creyentes y aprovechen bien el tiempo. Aprovechen bien el tiempo. Dice que nuestra conversación debe de ser siempre agradable y de buen gusto. Muchas veces erramos en el hablar. Decimos ser cristianos, pero nuestro testimonio, nuestro hacer a veces no concuerda con nuestro hablar. Entonces el Señor nos dice que tengamos una buena conversación, alabando a Dios, alabemos a Dios con libertad, porque Dios nos llamó a ser libres, a ser libres y a hablar con libertad. Esto lo encontramos en Efesios 4:13. La palabra de Dios en Efesios 4:13 nos dice: la palabra del Señor nos dice en Efesios 4:13, dice: hasta que todos llegamos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcanzar la edad adulta que corresponde a la plena madurez en Cristo. Ya no seremos como niños,
¿sí? Dios nos llama a nosotros a adorarlo y alabarlo a Él con libertad, con la madurez que nos lleva el ya vivir en la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y si Dios mora en nosotros, si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, nosotros no nos vamos a avergonzar de la palabra de Dios, no nos vamos a avergonzar de predicar a Cristo, no nos vamos a cansar ni nos vamos a avergonzar de decirles a otros, ven a Cristo. Y esto nos lleva a nosotros a mantenernos unidos en oración. Recordemos que nosotros somos frutos de unas rodillas que se doblaron por nosotros. Alguien estuvo orando por nosotros para que llegáramos a los pies de Cristo. Nosotros somos frutos de unas lágrimas que alguien derramó clamando a Dios por nosotros. Nosotros somos frutos de esas personas. Entonces nosotros tenemos que así como somos nosotros frutos de esas rodillas dobladas, de esas lágrimas, nosotros también debemos seguir ese ejemplo, clamar a Dios por esas otras personas que Dios nos pone muchas veces en nuestro corazón. A mí me ha pasado, yo estoy orando y de pronto me llega un nombre, ore por esa persona. No sé quién es, pero oro por esa persona. ¿Sí? Debemos enfatizar el evangelio de la palabra de Dios, que es llevar las buenas nuevas, llevar esas buenas nuevas. ¿A quiénes? A todos los que la piden, todos aquellos que necesitan la palabra de Dios. Y eso lo encontramos nosotros en Romanos 15:7. Nos dice la palabra de Dios: acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó. Ni porque tengan plata o no tengan plata, es mi hermano en Cristo. Y por esa persona, en su condición, Dios lo recibió así como nos recibió a nosotros. Y es más, cuando nosotros tenemos todo eso, nosotros somos vencedores por medio de Cristo. Somos nosotros vencedores por medio de Cristo. Ahora bien, ya teniendo esto en la membresía, vamos nosotros a mirar nuestra estructura como congregación. Preguntas hasta ahí, hermanitos. Preguntas, dudas, críticas, sugerencias, felicitaciones, todo eso recibo en mi buzón de sugerencias. Muy bonita la clase, profesor. Hasta el momento, bien para Camila, Edith. Está bien. ¿Está bien? Bueno, listo. Vamos ahora con la lectura. ¿Sí? ¿Qué es una estructura? Es como un orden, es como ponerle un orden, ¿cierto? Es como acomodar las cosas de tal manera que todo funcione bien. Bueno, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 14:33, dice: pues no es para confusión, sino paz y en paz. Dice: hágase todo decentemente y con orden. Nuestra estructura de iglesia de Dios en Colombia, ¿sí?, no está determinada por una tradicionalidad, ni por una cultura, ni por una herencia ancestral, ni por nada de esos, ni por negocios, ni por nada, ¿sí? Mire, alguien en una oportunidad me decía: es que las iglesias cristianas son un negocio.
Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, por lo del diezmo y las ofrendas. Y yo le dije, ¿sabe qué? A usted no le interesa eso. Deje que Dios juzgue. Si ellos están actuando mal, que sea Dios el que juzgue, porque usted no tiene el don, usted no es ni juez ni es parte. Entonces, cállese porque usted no sabe absolutamente nada. Eso fue lo que yo le dije. Usted no sabe, cállese. Usted ha leído la palabra de Dios, no tiene autoridad moral para hablar. Y si la ha leído, deje que Dios obre. Porque ni usted ni yo somos jueces. Ni usted ni yo somos justos. Entonces cállese y deje que obre Dios conforme a su divina voluntad. Ya, nunca más me volvió a hablar de ese tema. Así les comento. De nuestra estructura, ¿qué la determina? Primero, nuestro compañerismo, porque somos una familia, ¿sí? Entonces, tenemos aquí dos versículos bien claros. ¿Sí? El primer versículo lo tenemos en Hechos 2:42, cuando dice que eran fieles en conservar la enseñanza. Acordémonos de la época de los apóstoles, que después de que murió el Señor Jesucristo, cada cual cogió por su lado, pero ellos se mantuvieron unánimes en oración, porque el Señor les dijo, manténganse unánimes en oración, y ellos se mantuvieron en oración, ¿sí? Y compartían lo que tenían, ¿sí? Y ellos estaban ahí. ¿Estaban ahí quiénes? Los apóstoles, los que seguían a Cristo. Estaba María, estaban sus hermanos, estaban los apóstoles, estaban sus seguidores, los que le creyeron. Somos una unidad y tenemos una permanencia. Entonces, aquí la palabra es en Efesios 4:13, en la nueva versión internacional, dice, esfuércense. Mire, a veces cuesta permanecer y mantenernos unidad. A veces nos cuesta, seamos sinceros. A veces cuesta. ¿Por qué? Porque la familia, que por que el compromiso aquí, que el compromiso allá, la misma sociedad nos va como tratando de sacarnos de esa permanencia y de romper la unidad. ¿Sí? Que ya que el chisme, que que el comentario, que la crítica. Mire, somos carnales. Y a veces esa carnalidad se evidencia o se deja ver o se vislumbra o se hace notoria, ¿no? Cualquier cosa en esa permanencia y unidad. Si usted es libre, lee en el libro de Cantares, ¿sí? Hay una parte que habla de las zorras pequeñas y las zorras grandes. Dice que las zorras pequeñas destruyen la vida. Si ustedes estudian las zorras cuando destruyen una planta, las zorras grandes van por el fruto. ¿Sí? Y las zorras pequeñas van para el fruto, pero para alcanzarlo destruyen la mata. Entonces, un ejemplo. Digamos, un adulterio. Yo lo llamo un adulterio, todo el mundo lo ve. El hermanito o la hermanita está en adulterio, todo el mundo lo ve. Ese lo llamo yo una zorra grande, ¿sí? Porque vemos que esa zorra grande, ese espíritu que está ahí, está robándole el fruto al hermanito o la hermanita. Pero la zorra pequeña es la que uno no ve y no vislumbra, por ejemplo, el chisme, el mal pensar, no sé qué otra cosa, la crítica, el no apoyar, la pereza, la desidia, no sé, entonces ustedes, ¿qué ejemplo podrían ustedes encontrar como de zorras pequeñas que eran perder la unidad y la permanencia? Entonces, señora,
El orgullo, la altivez, la soberbia, la prepotencia, eso que no se ve es lo que hace destruir ese fruto, esa permanencia y esa unidad. Por eso nos dice aquí la palabra de Dios, tanto en Efesios como en Romanos, ¿sí? Esfuércense por promover la paz y la mutua edificación. Y aquí en Efesios nos dice, mediante el vínculo de la paz. ¿Sí? Porque todo esto que estoy diciendo nos lleva a nosotros a la desunión, al pecado. Eso nos lleva. ¿Mm? Pero otra estructura, otra determinante de nuestra estructura, impiación. ¿Sí? Porque cuando mueran, no debe ser para no tal, pero implica, ¿sí?, que nosotros debemos buscar la forma, ¿sí?, de que se eviten esas divisiones. Dice, al darle las siguientes instrucciones no puedo elogiarle, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, hasta cierto punto lo creo. ¿Sí? Entonces, digo yo, es normal y es lógico que haya diferencias en todas las congregaciones. ¿Sí? Pero ¿cuál es la idea? Disminuir la diferencia, porque Dios nos llama a ser unidades. ¿Mm? Y eso nos conlleva que nosotros como estructura somos una familia. ¿Sí? Y como hay una familia, y la base de la familia es las relaciones de la familia. ¿Sí? Entonces dice aquí, nunca reprendas a un anciano, sino exhórtalo con respeto. Mire, hoy hablaba aquí un señor que vino a colocarnos los vidrios y decía, no, es que ya los nietos ya no le dicen a uno el abuelito, sino el viejo, el cucho, el anciano. Yo estaba preparando la clase para los niños el domingo y le dije, hermano, le dije, porque uno lo permite. Esa falta de respeto en los adultos es porque uno lo permite como familia. Y aquí en la iglesia, mire, exhortar a un hermano anciano, hay que hacerlo con mucho amor, porque esas canas y esa ancianidad hay que respetarlas. ¿Sí? Los padres a los más jóvenes, trátalos como hermanos. Voy a contarles aquí una anécdota. Un familiar, bueno, no un familiar, un pariente, digámoslo así, nos invitó a ella a Casillas. Y la primera vez que yo fui a la casa de ella decía, ay, allá está el hermano Reinaldo, allá está el hermano Reinaldo. Resulta que el hermano Reinaldo era el esposo, él ya falleció, era el esposo. Y yo me vine, el hermano Reinaldo, yo nunca conocí al esposo hasta que murió. No, es que se murió el hermano Reinaldo. Y luego, el hermano Reinaldo, ¿quién es? Es el esposo de ella. ¿Sí? Pues sí, pero sí. Entonces aquí los padres dicen que deben tratar a los más jóvenes como hermanos y a las ancianas como madres y a las jóvenes como hermanas con absoluta pureza. A veces no se nos cumple en la congregación, a veces, no en esta, sino en la mayoría de las condiciones y de las situaciones, a veces como que no se da, ¿cierto? Y la otra que nos dice aquí, el pastor
que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, perdón. ¿Qué es honestidad? Honestidad es hacer las cosas bien y asumir las consecuencias. Bueno, no es, digamos, hacer las cosas bien o hacerlas mal. Honestidad es asumir las consecuencias de lo que yo hago. Aquí cuando hablaba me hizo acordar ustedes de un testimonio que daba un pastor que decía: mis hijos cuando llegaron a la adolescencia se me alborotaron. Que iban a hablar al no sé qué, que iban a hablar no sé cuándo, y que iban a decirle que mi papá nos trataba así ya sea en la casa, que le iban a dar mal testimonio del papá. Y el papá les dijo: listo, háganlo. Y si ustedes lo hacen y si ustedes ven que yo soy mal papá, listo, no hay ningún problema. Entonces yo a donde ustedes vayan, yo les llevo su maletica con su ropita y se van donde lo traten mejor. Entonces eso calmaba a los muchachos por un tiempo. Entonces, que lo iban a denunciar en bienestar familiar. Listo, vayan ya, yo les llevo las maleticas y se van allá con los señores de bienestar familiar. Que lo vamos a llevar a la radio. Listo, vamos a la radio. Y yo comento todo lo que ustedes hacen. Porque los hijos les llegaban borrachos y eran altaneros. Listo, hágale. Cuando vieron que el papá no se les corría, él era pastor, los muchachos se dieron cuenta que el papá tenía toda la razón. Y los muchachos a partir de ese momento cambiaron y estaban, comentaba el papá, estaban sirviendo en la congregación. ¿Sí? Entonces, un pastor que gobierna bien nuestra iglesia, nuestra congregación, es un pastor de confianza que gobierna bien nuestra congregación. Hablo con el pastor Anwar. Yo conocí al pastor Anwar hace mucho tiempo, antes de conocerlo, de congregarme en la Iglesia de Dios en Colombia. Lo conocí aquí al frente de mi casa y me pareció un varón que con solo verlo inspiraba amor. Sí, ese amor de Dios, esa paz que lo llena a uno también, y que si uno estaba mal y se encuentra uno con él, uno siente paz. ¿Mm? Eso me pasó a mí con el pastor Anwar, ¿sí? Y realmente fue para mí, yo estoy muy agradecida con Dios por haberme traído ahí, para algo me trajo. ¿Mm? Finalmente, la iglesia es un cuerpo, la cabeza es Cristo y todos los demás del resto del cuerpo somos nosotros. Si se adolece un dedo, se adolece todo el cuerpo. Si se adolece una oreja, duele todo el cuerpo. Todos estamos en un mismo sentir y en un mismo vivir. Bueno, ahora aquí ya nuestra estructura como iglesia. Aquí miramos la imagen. Tenemos un pastor y unas ovejitas. Resulta que las ovejitas somos todos los miembros. ¿Sí? Somos todos los miembros. Y los pastores son los que administran y cuidan las ovejitas. Y las ovejitas son guiadas por un pastor. Mire la palabra que dice aquí, somos ministros. Si somos ministros de Cristo, somos nosotros la imagen carnal, digámoslo así, la imagen carnal que la gente va a mirar en nosotros. Si nosotros nos portamos bien, la gente nos va a decir, vale la pena. Si nosotros damos mal testimonio, nos van a decir, y eso que se dicen cristianos, y eso que van a una iglesia cristiana. ¿Sí? Entonces miremos aquí
que nosotros como ministros debemos dar una buena imagen, porque somos embajadores, digámoslo así, de Cristo. Y los pastores son administradores de todo este rebaño, y al igual que él, también es un ministro y es un miembro de un rebaño. ¿Pero qué significa ser ministro? Si ustedes ven aquí, todos los ministros estamos llenos del amor de Dios y estamos apegados a la cruz, ¿sí? Y en la cruz Dios nos sustenta. ¿Por qué? Por una razón bíblica. Porque Cristo está dedicado a la iglesia. Porque la iglesia, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Por una razón cultural. Una razón cultural en el sentido de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, somos un antídoto para la sociedad. Miremos nuestra sociedad cómo está actualmente. Da vergüenza, realmente yo siento vergüenza ante Dios y yo le he pedido a Dios perdón porque siento vergüenza ante Dios de ver este pueblo, toda la humanidad, cómo se está corrompiendo y caminando a la destrucción. Entonces nosotros debemos, mire, en la semana pasada tuve reunión en el hospital, yo formo parte de la junta directiva del Hospital Regional de Sogamoso, 94 intentos de suicidios, 94 personas que se intentaron suicidar, la mayoría por bullying cibernético, por bullying en las redes sociales. De esas personas que se intentaron suicidar, un niño, hay niños de 5 a 12 años, hay 2 niños. Pero la mayor grupo de personas que se han intentado suicidar están entre los 25 y los 50 años. Un adulto mayor de 60 años intentó suicidarse. ¿Por qué? Porque algo está pasando aquí en nuestra sociedad. La otra, ser miembro, es una razón práctica. Nos define que podemos contar con ella. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy en una congregación, si soy un miembro de una congregación, la congregación cuenta conmigo. No cuenta con el vecino, cuenta conmigo porque formo parte de una familia. ¿Sí? ¿Para qué? Para servir. Para servir. ¿Servir cómo? Con alegría, con gozo, no porque me manden, ni porque me digan, ni que porque el pastor me diga, no, que sea yo la que levante la mano. Pastor, cuente conmigo. Cuando a mí el pastor me dijo, hermana Rosita, quiero que usted dé las clases de discipulado, diaconado, todo lo que sea la parte de educación de la congregación. Le dije, listo, pastor. ¿Por qué? Porque eso era lo que yo le estaba pidiendo a Dios, que nosotros como congregación necesitamos ser capacitados cada día para crecer. Yo no le dije al pastor, yo se lo pedí, Dios me lo dijo a mí y yo le dije, Señor, tú le hablas al pastor, yo no le voy a hablar. ¿Por qué? Porque resulta que si es una razón práctica y estamos todos en servicios, esto no es desarrollo espiritual y es una razón personal. ¿Sí? Eso nos lleva a un desarrollo y a un crecimiento personal que se nos hace vital y necesario. Ahora bien, cuando yo tengo ya eso, entonces yo ya tengo un pacto de membresía. Un pacto es un acuerdo entre dos. ¿Sí? Entonces, en ese pacto, ¿qué es lo que yo hago? Mi primer, mantener la unidad como iglesia y proteger esa unidad. ¿Sí? Porque Dios nos llama a obedecer. ¿A quiénes?
a nuestros pastores y sujetarnos a ellos, ¿sí? Porque ellos tienen que dar cuenta de nuestras almas a Dios. Y es más, dice la palabra de Dios que ninguna palabra salga corrompida de nuestra boca. Toda nuestra palabra deben de ser decentes en santidad y en bendición. Ni siquiera por chistes. La otra, el segundo pacto, compartiré la responsabilidad de mi iglesia. Damos siempre gracias a Dios por todo, vosotros haciendo memoria de vosotros en oraciones. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Orar los unos por los otros para que Dios nos guarde y los guarde a ustedes y los guarde a ellos. ¿Sí? La otra, mi otro pacto, primero tengo la unidad, protegerla, después compartirla, misiones, ¿cierto? Tercero, servir. Dios me da un don, lo pongo al servicio de la iglesia, lo pongo al servicio de la congregación, lo pongo. ¿Qué me puso a hacer Dios? Hagan. Sí, como yo les decía la vez pasada, si yo hago un aseo, porque eso también el hacer aseo, una persona que hacen unos aseos solamente pasando un trapito y le queda tan lindo todo, eso es un don. Eso es un don. ¿Sí? Porque es que dice en Efesios 4:11, entonces dice, a unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y por último nosotros que somos los maestros, ¿sí? ¿Para qué? Para perfeccionar la congregación, para perfeccionar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y dice aquí la palabra de Dios también en Filipenses 2:4, 5 y 7, nos dice, no con envidias, no buscando su propio beneficio, sino buscando ¿qué? Esta unidad, buscando mi responsabilidad y lo otro, y finalmente dando testimonio de mi congregación, no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. No, yo escucho la palabra por internet, no, es que yo leo la palabra todos los días, pero acuérdese que dice que los unos con los otros nos sustentamos. Si alguien se cayó, alguien está dispuesto para levantarnos. Si alguien se enfermó, alguien está orando por nosotros. Bueno, queridas hermanas, eso era todo lo que se vio. Después ustedes tenían que llenar un formato, entonces unas cuestiones ahí que les dio el pastor, entonces ya ustedes le llenaron. Entonces esto es todo lo que nos correspondía a la lección. Entonces, y Jenny, Eddie, Camila. ¿Quedaron más claritas o más como? Bueno, ¿no? De una muy similar. Ahora sí, entonces que nos quedan para programar. Estamos todas las 4, nos faltó nuestro amado pastor, la clase 201, que es la del amor espiritual. Entonces ahí, ¿cómo cuadraríamos? Una presencial y una virtual y las otras presenciales. Acepto sugerencias y las escucho. Pues, profe, pues se había dicho la vez pasada que creo que 3 virtuales y una presencial. No, era 3 presenciales y una virtual, o como quieran ustedes. Usted ahí está a disposición de Dios y de ustedes. Pues profe, pues a mí queda fácil presencial, pero también tengo que pensar en las demás compañeras. No sé qué tan lejos les quede. Entonces. Bueno, hermanito, su merced se adapta. Camilita.
Virtual. Claro que la presencial sea cuando de verdad todas podamos. Bueno, ustedes virtuales. Virtuales, Camila. O presenciales. Cada persona presente. Bueno, vamos a ver, mirar a ver. Jenny, a su merced, ¿cómo le queda fácil? Presencial. Mi profe, también tres virtuales y una presencial, porque es que yo trabajo y a veces salgo hasta las 7, a veces tengo turno de cierre, salgo a las 8, entonces pues ahí Entonces, bueno, su merced le queda bien virtuales, 3 y una, ¿cierto? Bien, su merced 3 virtuales y una presencial, ¿cierto? Sí, señora. Sí, Listo. Y hermanita Edith, su merced. Yo pienso también que 3 virtuales y una presencial, porque en mi caso, primero me está fallando un poquito el celular y segundo, yo manejo mi restaurante, llego supremamente cansada y vivo lejos de la iglesia, entonces se me complica un poquito. Yo solo puedo asistir los miércoles y no los domingos por mi trabajo. Listo. Entonces, 3 virtuales y una presencial, ¿listo? ¿Cuál dejamos de presencial? ¿La última? ¿O la primera? Yo pensaría que la última, para que si hay preguntas o algo las podamos resolver. Sí, claro, yo también estoy de acuerdo que la última, profe. Ah, listo, listo. Entonces, el mismo horario y el mismo día, ¿les parece? Profesora, yo no tengo lo que tenemos que llenar, no me llegó Entonces yo les mando, ahorita les mando el libro. El libro tienen el manual. El pastor creo que se los compartió el manual, el 101. Sí, señora, yo sí lo tengo, el pastor lo envió hace ratos y yo lo imprimí, de hecho yo lo imprimí, de hecho me iba guiando aquí la clase, iba buscando. Yo sí lo imprimí, son varias hojas. Son exactamente 42 hojas. 43 hojas, son 43 hojas. Entonces, ya se los envío nuevamente al grupo para que ustedes lo revisen, ¿sí? Entonces, si lo quieren imprimir, pues fabuloso para que lo tengan ahí como material de estudio. Son 42 hojas. A 200 pesos le valen 8,400 la impresión. O si quieren, impriman las últimas hojas. Señora. Yo había desarrollado un libro anterior que el pastor me había dado. Yo lo desarrollé y se lo entregué totalmente desarrollado al pastor. Entonces debe ser el mismo libro, debe ser el mismo libro. Sí, debe ser el mismo libro. Uno antiguo, él no le había llegado. Yo lo desarrollé todo a mano y se lo entregué a él. Ah, listo, listo. Entonces un formato, yo voy imprimiendo formato por formato. Hay un formato, creo que son las últimas, pero le digo exactamente, las últimas 3 hojas. Está la 41, la 42, la 43 y la 44. Entonces, si quiere, impriman las últimas hojas y se las entrega, me las entrega o se las entrega al pastor. ¿Listo? Ya les envío el libro al grupo. Bueno, queridas hermanas, les comento que nos alcanzó el tiempo, la hora que nos dijo el pastor. Entonces, oremos ya para finalizar. Entonces, yo quiero invitar a la hermana Edith, oremos para despedir ya nuestro encuentro, nuestra clase, por favor. ¿Qué debo hacer? Sí, señora. Ya estoy acá lista. Listo, empieza, hermanita. Ore. Señor,
todo el amor y todo el entendimiento para comprender tu palabra y principalmente para aplicarla con los miembros de la iglesia y con nosotros mismos para el crecimiento propio y progreso general de nuestra iglesia, que podamos ser un instrumento de luz y paz y que podamos transmitir tu palabra correctamente, Señor. Te pedimos y te agradecemos en esta noche todos los conocimientos y las cosas hermosas que hemos aprendido, que nos fortalezcan y nos nutran a diario. Amén. Amén. Bueno, hermanita, entonces ya les envío la lección, el módulo, ya les envío el módulo. Con la bendición de Dios, hermanas, yo les bendigo a cada una de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios las capacite a cada una para ser esos miembros de la familia que son punta de lanza para llevar esa palabra a quienes tiene que llevarles. Déjense guiar por Dios, déjense guiar por el Espíritu Santo de Dios. Él los va a guiar. Téngalo por seguro, hermanos, que ustedes son esa punta de lanza que habla el Salmo 127 y 128. Ustedes son esas puntas de lanza. Yo no sé si alguna de ustedes serán las primeras en su casa, en su familia. Su familia son los primeros, pero van a llegar muchos alrededor de Dios, a los pies de Cristo, a través de su testimonio, a través de su palabra, a través de lo que ustedes hacen. Y yo las bendigo en el nombre de Cristo Jesús y declaro sabiduría y las más ricas bendiciones en Cristo Jesús en cada una de ustedes, en sus familias. Que sus manos sean prosperadas, sus pies sean guardados, su corazón y su mente y su alma sean guardados y sean irreprensibles para Cristo Jesús. Yo las bendigo en el nombre de Jesús y me bendigo a mí misma y bendigo mi familia, bendigo la familia pastoral, los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanitas, ahora sí las despido y que Dios me las continúe bendiciendo. Amén, profe. Igualmente para usted, bendiciones. Gracias por su esfuerzo. Gracias a Dios. Gracias por ponérnoslas en nuestro camino. Esa profesora que nos está guiando, que nos está enseñando, que nos está capacitando para su obra. Mil gracias, profe. Dios me la bendiga y que tenga lindo sueño. Gracias, igualmente. A propósito, hermanas, cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, háganmela saber si estoy fallando como docente, porque nosotros, Dios nos llama a ser cada día mejores. Ahora sí, hermanas, yo los despido y las bendigo en el nombre de Jesús. Voy a ver cómo me quedó el video y ya se los mando. ¿Listo? Mañana se los mando. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, listo. Bendiciones. Igualmente, que Dios les bendiga. Amén. Listo.